Shalom, Javerín, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión de estudio en coltubsefarad.com hoy continuando con el cuarto capítulo de Shmona Perakim, la ética del Rambam. Y habíamos hablado de ejemplos en la Torá escrita y oral sobre cómo lo que la Torá indica es la mesura y no los extremos. Y como esto es una característica única del judaísmo, especialmente comparado con las otras religiones occidentales e incluso algunas religiones orientales. Ok. Hinenit ba'er mikol ma she'amarnu beperek ze. Y está aquí que se aclara de todo lo que hemos dicho en este capítulo, que en relación a los actos intermedios, Ra'ui leitkaven, es bueno dirigir su intención hacia los actos, hacia el punto medio. Y no es bueno irse para ninguno de los dos extremos. Ele al dere haripui Bala bedavar hanegdi. La única razón por la cual yo me debo ir hacia un extremo es para corregir. Entonces ya esto lo habíamos hablado en otros videos. El Rambam sugiere que cuando una persona tiene un exceso, una deficiencia en una característica, en una virtud o en un vicio, lo que debe hacer es tratar de excederse en el sentido contrario hasta alcanzar el balance. Como alguien experto en la medicina, recordemos que el Rambam, además de filósofo y rabino, era un gran médico. Si ve que su bienestar, su sentimiento interno cambia un poquito, alguien que sabe medicina dice, hoy no me siento bien, y sabe los síntomas, loit alémica, no será loco, o sea, uno no ignora, una persona que sabe los síntomas no ignora los síntomas, y no va a dejar que la enfermedad se fortalezca en él, para luego necesitar una medicina o una curación muchísimo más fuerte, muchísimo más extrema. Si uno puede curarse cuando la enfermedad comienza, pues aún mejor. Si siente que uno de sus miembros está débil, Shomer alav tamid, lo cuida siempre, y se aleja de las cosas que lo dañan. Por ejemplo, alguien que sufre del estómago, entonces no come comida picante, ¿cierto? No come después de cierta hora, se abstiene de ciertas cosas. Y yo sé que tengo un problema, cuido de esa parte en particular. Y como las cosas que le benefician a este miembro, que deishe abri oto haever, para sanarlo, o para que Shelo Yosif Hulsha, para no debilitarlo más. Por lo tanto, una persona perfecta, una persona completa, Shalem, una persona en estado de perfeccionamiento, un sadik, debe estar constantemente revisando sus características morales. Veishkol Magasabi, debe medir sus actos. Veivhon Tehunot Nafsho Yom Yom, y debe considerar, debe revisar las características de su nefesh todos los días. Esto, pues para aquellas personas que estuvieron en nuestra clase de Musar, no es nuevo. Aunque el Rambam es posiblemente la primera persona dentro de la tradición judía que comienza a hablar de un régimen diario de autoexaminación moral, que luego va a ser hecho mucho más explícitamente por ejemplo, el Heshbon HaNefesh o otros textos de Musar, pero que yo debo todos los días estar pendiente de cómo estoy. Debo hacer un acto de autoanálisis, de autoevaluación moral para ver si me estoy desviando en algún punto. Y cuando ve que su nefesh está desviando hacia alguno de los extremos, debe inmediatamente aplicar la curación
y no debe dejar que ninguna de las características malvadas se fortalezca en él. Ve Hazro al Magaseja Ra'a Kema Peamim Kemo Sheviarno. Porque esto pues luego va a llevar a la persona a recaer en la acción mala varias veces, y esto luego se va a volver costumbre. Y ya la costumbre es donde comienzan los problemas. Esto no solo es a nivel del Musar, sino creo que hace 4 años dimos la Jot de la Teshuvah del Rambam, del Sefer, del Mishneh Torah, y en él se nos dice que una persona no es juzgada por un acto, por una transgresión eventual. O sea, si yo soy una persona muy, muy generosa y hoy me levanté de mal genio y no hice de acá porque, no sé, por algún acto extraño, eso no se considera como una transgresión. Las transgresiones se consideran verdaderamente cuando comienzan a ser habituales. Esto es importante, y pues estas clases se encuentran en nuestro canal de Facebook. Busquen en nuestro grupo de listas de reproducción, ahí encontrarán Hilchot Teshuvah, nuestro estudio de Lul de hace un par de años. Debe poner frente a sus ojos la característica en donde está fallando. Shebo veishtadel refat'a tamid como shehigdamno, y debe tratar de curarla en la forma en que hemos explicado, es decir, yendo hacia el otro extremo. Kiv'an she'al kol panim yesh lekol adam migraot. Toda persona tiene vicios. Lefi shekevar amru hafilosofim, ya los filósofos lo habían dicho. שקשה ורחוק שימצא מי שהוא מטבעו מעוטד לכל המעלות המידותיות וההגיונות. Por naturaleza es קשה ורחוק, difícilmente se puede encontrar una persona que posea todas las virtudes, tanto morales como intelectuales. Todos somos, como decía Forrest Gump, una caja de chocolates. Tenemos mixtas, tenemos cosas buenas, cosas malas. No hay nadie perfecto. Esto es algo que todos los filósofos, especialmente en la tradición griega, insistían. Eran en esto muy realistas, y aquí el Rambam está nutriéndose, como vemos, de la Torah oral, de la Torah escrita y también de la filosofía de su tiempo. Aval sifrei haneviim harei davar ze bahem harbe amar hem be'avadav lo yamin. Y esto lo encontramos también en los libros de los profetas. O sea, lo dicen los filósofos y lo dice también la tradición judía mucho antes que los filósofos. Y he aquí que en sus siervos Dios no confió. Uma itzdak yulad isha. ¿Cómo podemos confiar en alguien que nace de una mujer, es decir, un ser humano? Todo esto es de Proverbios, de Job, Kohelet, Beshlomo Amar, el rey Salomón dice, Behechlet ein adam tzadik ba'aretz, asher yaseh tov velo yichta. Dice el rey Shlomo en Kohelet, no hay una persona completamente justa en la tierra que haga siempre el bien y nunca cometa errores. Aquí vamos a tener un súper recontra ejemplo, que es el más grande de los primeros y los últimos, Moshe Rabbeinu alaba shalom. Moshe Rabbeinu de bendita memoria, que var amar lo Hashem, el mismo Dios, o sea, Dios mismo le dice a Moisés que es el más excelso de los mortales, y tale yan lo hemanten bi lehagdishein. Esto es después de la Parashat Jucat, golpear la roca, en el libro de Números. He aquí que no creyeron en mí para santificarme. Eso lo dice a Moisés y a Aarón, y después de esto tanto Aarón muere, y luego Moisés pues no entra a la tierra. Al asher meritem et pi, os revelasteis en contra de mi palabra, en contra de mi boca. Al asher lo kidashtem, no me santificasteis. Todas estas son las acusaciones que Dios nivela en contra de Moshe y Aarón.
Kol ze vegeto alaba shalom haya shenata klapei echad mishte aktzavot. ¿Cuál fue el gran error de Moisés? Esto lo exploramos este año en Parashat Hukat, en nuestro video de Parashat Hukat, en Parashat Hashavua. Dice el Rambam, el error de Moisés fue haberse inclinado hacia uno de los dos extremos, mima'alahat, de una de las virtudes, min hama'alot hamidotiot, de las virtudes éticas, vehi hametinut, y es la ecuanimidad, podríamos llamarlo. ¿Ok? La ecuanimidad. Es decir, controlar el genio, controlar la ira. Kasher natak lapei hakaas. Para el Rambam, el gran error de Moisés fue dejarse llevar por la ira. Beomro, cuando le dice a la gente, Shim'una hamorim, escúchenme, asnos. Los hamorim es con hey, hamorim es con het, pero pues el Mashiach es un ser humano como todo, o sea, el Mashiach, si es una persona, yo no estoy convencido de ello, no, igual va a ser un ser humano con todos los defectos. Esta idea de un Mashiach perfecto, un Mashiach divino, es un invento cristiano, que no tiene ningún tipo de base en las fuentes judías. Maha Hashem bo sheish kamohu ik'as bifnei kahal Israel. Y Dios lo castiga, ¿por qué? Porque un ser como Moisés, un líder como Moisés, ¿cómo se va a molestar frente a el pueblo de Israel? En un momento donde la ira no tenía función. Y esto se consideró, en el caso de Moisés, una desecración del nombre de Dios. ¿Por qué? Es bien importante. Los líderes, tanto políticos, especialmente los líderes religiosos, debemos ser tremendamente cuidadosos con nuestro comportamiento y con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque la gente nos está imitando. Por eso es que es bien preocupante, Javerim, el fenómeno en América Latina, que de la noche a la mañana surgen miles de rabinos y miles de morés y roés y sadiks y yo no sé qué, y es gente que no tiene el entrenamiento y la gente los va a imitar y la gente va a juzgar al judaísmo y va a seguir, hay muchos casos, instrucciones equivocadas que provienen de la inexperiencia y de la falta de entrenamiento. Sé que me estoy yendo un poquito largo, Jovenín, pero es que ya estamos a punto de acabar este capítulo. Quiero salir de este capítulo 4. Le fiche colt, ובהם מקוים לזכות לאושר העולם הזה הבא. Y de él aprenden las personas a tener felicidad en este mundo y en el mundo venidero. Una persona de este talento, una persona que todo el mundo imita, ¿cómo puede dejarse llevar por la ira? Y esta es una de las virtudes éticas. Y no se puede considerar sino como uno de los vicios de la nefesh. אבל אמרו בעניין זה, מריתם פיהו כמו שבאר והוא, y esto que dice Dios de que ustedes me desobedecieron, a Moshe, ustedes se rebelaron en contra de mi boca, es שהוא לא היה מדבר עם המוניam ולא עם מי שאין לו מעלה, אלא עם אנשים אשר הקטנה שביניכם כיחזקאל בן בוזי. ¿Ok? Aquí viene la pregunta, ¿por qué es aún más grave la cosa? Porque Moisés no estaba hablando con gente del común, estaba hablando con gente que nos dice nuestra tradición que el más pequeño de ellos estaba mucho más elevado que el profeta Ezequiel. O sea, la tradición rabínica le da un gran peso a
a la generación del desierto, a pesar de que en la Torah escrita no salen muy bien librados. Dice, mire, esta gente vivió las plagas, esta gente vivió el cruce del mar, esta gente vio el monte Sinaí. Uno no puede decir simplemente pues que esta gente era tan bruta y tan necia y eh, tan testaruda, pues que se iban a rebelar con Dios, sino que esta gente estaba en un nivel bien alto y justamente ese nivel es una de las cosas que Moisés no está respetando. Que Moshe hiskiru hajamim, como nos recordaron los sabios. Bekol Mashe Omar o hace bohanim oto. Y todo lo que hace Moisés, la gente lo está mirando y lo está imitando. Bekasher raú sheka'as amru shehu alava shalom eino meotam sheyesh lahem migrat midotit. Y cuando lo vieron molestarse, pensaron, dado que pues Moisés es Moisés. Próxima página, un segundito. Whoops. Ok. Y pensaron que es Dios mismo el que estaba molesto con ellos al pedir el agua. Y básicamente, o sea, si Moisés ya está molesto con nosotros, esto quiere decir que imagínense cómo está molesto Dios. Si Moisés es el que nos defiende frente a Dios, imagínense cuando Moisés está molesto. Lo hayako es. Lo matzanu la Hashem italabi dabro imo beinian zeka az velo rogues. Y en este caso, o sea, Dios no estaba molesto con el pueblo de Israel. Aquí es donde viene la pregunta. ¿En qué caso tiene la ira función? A veces la ira es importante para corregir. Pero la ira, sin razón, la ira, o sea, le pidieron agua, tienen sed, es entendible. ¿Por qué insultarlos? ¿Ok? Es el desierto, es entendible que tienen sed. El amarlo, caje, tamate, Dios le dijo, toma, la gente está pidiendo agua, toma la vara y pídele agua a la piedra. Behashkita David Beiram, y le darás de beber a la gente y a sus rebaños. Ukvar yatzanu me'inyan haperek ela shetir תירצנו קושייה גדולה מקושיות התורה שרבים דברו בזה ורבים שואלים מה הוא החשך. Ya nos estamos saliendo un poquito del tema, pero pues aquí hemos traído Derech Agav una solución a un problema que mucha gente se hace. ושהוא מה שאמרנו, אנחנו בזה ומה שאמרו בו אחרים בהאמת יורה דרכו. Mucha gente, yo me he expresado, otra gente se ha expresado, y la verdad pues sobre esto saldrá a flote. Achzor leiniani, volveré a mi tema. Im hayah adam shokel et maasav tamid. Una persona que examina sus actos siempre. Umitkaven la mitzua, y busca el punto medio. Harei yehebe maalah haramah beyoter mi mahalot adam. La gente que va por la mitad está en la parte más alta. Esto es lo más emulable, no es castigar el cuerpo, anular el cuerpo, irse por los extremos. Y así se acercará a Dios, y seguirá su voluntad. Y este es el camino del verdadero o el servicio perfecto de Dios. Y esto nos lo recordaron nuestros sabios. Y esto es lo que dicen. Amru kol hasham orjotav vezoche veroe beyeshuato shel hakadosh baruch hu. Toda aquella persona que Sham es darle precio a algo, una persona que constantemente está
considerando, apreciando sus caminos, es decir, sus propios actos, verá la salvación del Kadosh Baruj Hu, Besham derech Ereinu Be'esha Elohim, porque se dice en la Torah, que Sham, aquella persona que examina su camino, se le mostrará la salvación de Dios. Al Tikrei Besham, allá, sino Besham Derech, es decir, examinará sus caminos en vez de poner sus caminos. Esto es Shin Sin, es una herramienta homilética común de los rabinos. Beshumahu hashiur beha'araja. Aquella persona que examina es una persona que mide, que pesa, que considera. Y eso es todo lo que hemos explicado en este capítulo. Y esto es lo que necesitábamos decir sobre este tema. Shalom Habrim, nos vemos mañana con más Rambam.